como son 101 años de sindicalismo, apenas empezaba a platicar con María. Pero continúo mi reflexión con ustedes. Le agradezco desde luego a María esta invitación y encontrarme tantos amigos del mundo del trabajo. Mundo del trabajo que es de realidad el tema. Y en alguna parte de la obra lo dice con toda claridad. Tenemos como borrado del mapa el mundo del trabajo, que es el mundo más importante. No digo que porque los trabajadores prefieran llegar a la fábrica antes que a sus casas, aunque también eso puede ocurrir. Me refiero a que ahí se condensa no solo la realización laboral, la realización personal, la realización ¿cómo se llama? Material de la gente, sino porque pasa en estas labores la mayor parte de su vida. Bueno, tomando desde en cuenta el transporte al trabajo, que se puede tardar otra vida, pero es un problema de carácter distinto. Yo quiero agradecer a María el que nos haya convocado a presentar este libro. Este libro que va a marcar, estoy seguro, un parteaguas en el análisis de los temas laborales de México. En realidad nunca hemos logrado hacer un continuo de estudios. Cuando yo era secretario del Trabajo, recibí un apoyo del gobierno para crear el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero. ¿De acuerdo? Ahora, invité a un número de investigadores, lo coordinó el maestro Fernando Certucho, que ustedes se acuerdan de él, que era presidente de la Junta, pero a esos investigadores les pareció lo importante la historia primera, digamos, del mundo del trabajo. Y se fueron a los 800 y tantos, a las mutualidades, incluso publicaron una revista, y los primeros sindicatos, propiamente dichos, de fines del siglo XIX. Claro, entonces no había centrales sindicales como las hay ahora, o como las hay muchos años después, sino propiamente sindicatos de empresa o sindicatos de fábrica. Ahí terminaba, que fueron los mineros, por cierto, porque las actividades más avanzadas, ahí estaba entrando el capital extranjero. Por eso los precedentes de los sindicatos de empresas extractivas son de alguna manera los más fuertes en el origen. Y eso explica la formación del sindicato petrolero de la República Mexicana, que tanta importancia tiene en la historia del país. Creo que no haber estudiado con suficiente detenimiento lo que es propiamente el mundo del trabajo nos ha privado de una especie de hilo conductor para entender el conjunto de las relaciones sociales en las sociedades capitalistas. No me voy a ahora expresar de lo importante que sería conocer bien el sindicalismo alemán, o conocer el sindicalismo de Corea del Norte, que también hay, aunque no crean, sino el nuestro, el de los países en vías de desarrollo. María le pone una atención muy especial, debo acortar esta introducción, a algo que me parece que debe estudiarse en más profundidad, que es el mundo neoliberal en el sindicalismo, porque a cada tiempo de un país económico corresponde un tipo de sindicalismo. Entonces, ¿qué fue el sindicalismo en el mundo liberal? En México,
No sé qué tanto ha cambiado las organizaciones sindicales de los Estados Unidos, por ejemplo, que seguramente cambiaron de alguna manera. Ahí está la figura del señor licenciado Arsenio Farel, pero más como teórico que como ejecutor, ¿sí? Lo digo como sicario porque le tuve buena relación personal con él. ¿Qué pasó? Pues simplemente los sindicatos dejaron de significar. Esto empieza, digo que nos ayuda mucho estudiar estos temas para entender transversalmente la época histórica a la que nos referimos. Entonces, por eso, si decimos decadencia o control extremo de los sindicatos o desinterés absoluto por el mundo del trabajo, estamos hablando de mi compañero y amigo de juventud, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Era una pasión en ese gobierno probar que los sindicatos podían ser controlados. Y la primera vez que la CTM dijo en público que seguía deteriorando el salario y que iba de nuevo a organizar a los trabajadores, recibió una respuesta al día siguiente del presidente, que dijo que eso jamás sucedería en su sexenio. Había sido como un mal, como una plaga, algo que había que exterminar. Y efectivamente, si nosotros examinamos lo que fue el mundo salarial de un lado, sí, y del otro el mundo económico con la inflación, de la Madrid nos hizo un gran favor, pero a veces se olvida. Cuando comienza el gobierno de la Madrid, empieza a caer el salario. Bueno, ya había caído un poco, pero ya López Portillo había dado un jaloncito, por eso dicen 36 años, ya lo dijo el presidente de la República, tomando en cuenta el famoso 10-20-30 del último año de López Portillo. Pero en realidad la caída comienza cuando se acaba la presión sindical fuerte y después se revierte. Entonces, el salario va cayendo así. Y luego la inflación va subiendo así. Es lo que le llamo yo la cruz de la Madrid. Sí. No porque fuera un instrumento de tortura, pero lo era. Nos hizo teóricamente un gran favor. Probó con creces y de modo irrefutable que la inflación tiene nada que ver con el salario, ni al revés. Eso no es cierto. La inflación tiene que ver y debe, el salario tiene y debe que tener una relación con la calidad, ¿sí?, del trabajo y con las necesidades de los trabajadores. Cuando dicen, y no va a subir la inflación, pues eso ya lo sabíamos. Es una monserga del Banco de México, que después del neoliberalismo es el que marca los niveles de salarios en México. Es el Banco de México y lo reconoce el Banco de México. Ellos lo fijan y se acabó. Luego aquellos salarios, ¿cómo se llaman? Tabulados, tienen un límite. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, ahora mismo se está volviendo a probar lo que siempre nos han combatido los neoliberales, los banqueros, el sector financiero de la economía del país. En este momento ha crecido el salario en este gobierno, ¿cuánto? 17, 17, no, 8 más. Pero la inflación no sube. Entonces se vuelve a probar que eso simplemente no es cierto. Bueno, ahora, fue también, y en consecuencia, el periodo neoliberal. Estoy hablando fundamentalmente del periodo de Miguel de la Madrid y desde luego del joven Carlos Salinas.
Entonces, en este periodo hubo como consecuencia o como instrumento, si ustedes quieren, un férreo control de los sindicatos, un férreo control. Por eso yo siempre que se tratan estos temas, no necesariamente los laborales, sino los económicos, y se habla del neoliberalismo, y todos traemos en la boca el neoliberalismo, he invitado a que hagamos a toro pasado, aunque sea un análisis del neoliberalismo, qué fue en las relaciones sociales, qué fue en las relaciones laborales, qué fue en el mundo financiero, qué fue en el mundo industrial del país, por ejemplo, en todos los ámbitos de la vida nacional, para no quedarnos nada más con la frase y sobre todo para no repetir lo que hacía el neoliberalismo sin darnos cuenta o dándonos cuenta disimuladamente. Por eso no hemos hasta ahora destronado al neoliberalismo. Será necesidad de que corra cuando menos un breve tiempo histórico para que lo podamos hacer. El sindicalismo, y esto es muy importante decirlo en voz alta, tiene todos los elementos de la vida social, pero incluye el conflicto. Claro que incluye el conflicto y eso es lo importante. En la vida social, si no hay conflicto, todo es muy plano. Sí, son sociedades sin ningún tipo de controversia. En este caso, pues beneficiando a quien tiene el poder del dinero. Por eso el mundo del sindicato, ¿qué les asusta por la capacidad de conflicto? Es que el que de alguna manera recompone el tejido social y recompone las relaciones humanas. Yo voy a terminar ahora, pero quiero decir, para mí ha sido lo más fantástico que me ha tocado participar en mi vida fueron las huelgas. 67,000 huelgas en mi periodo, y ojalá fueran 180. Sí, el número de huelgas marca el número de conflictos de una manera muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ajuste. Que si no llega a estallar la huelga, santo y bueno, pero si llega, mejor. Porque aquí se rompió, es decir, aquí se creó el mundo en que el neoliberalismo llegó a aplastar después. Empezó a crecer la inflación en los 70. Eso preocupó. Pero preocupa cuando afecta la capacidad de consumo, que es lo que nosotros veíamos en la Comisión de Salarios Mínimos. ¿Cuál era el retroceso en la canasta de consumo de las distintas categorías de trabajadores? Entonces los trabajadores sindicatos fueron a ver al presidente. Me llamó, van a hablar primero don Fidel, que era el clásico. Vamos a hacer huelga. El presidente les dijo, háganla. Una huelga general. Por licenciado, ¿existen las huelgas generales? Sí, Lenin las inventó. Aquí en México se llaman huelgas de solidaridad, pero para el caso es absolutamente lo mismo. Y se vinieron en 73, en 74 y en 76, que es el año de más salarios en la historia de México. Pero ya no me extiendo. El libro de María habla por sí mismo. Y debemos agradecerle que tenga tanta penetración e incluso se anticipe a su tiempo. Cuando yo era secretario del Trabajo, conociendo a su familia y al maestro Selwanza, que trabajó conmigo en educación, ella muy joven se dio a la tarea de unir mis archivos. Además es la piedra fundadora de todos mis archivos. Bueno, para terminar, es muy importante
visualizar qué viene. Por ejemplo, antes de que se hablara en voz alta de la relación entre el sindicato petrolero y el gangsterismo, ya María lo había escrito. El último de sus grandes descubrimientos es la relación entre sindicatos absolutamente corruptos, tolerancia que se ha prolongado y la relación con el crimen organizado. Es un tema que habrá que explorar, pero que no podemos dejar de subrayar en esta presentación. Felicidades, María, y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo.